respetando la puntualidad de la planificación del encuentro, comenzamos. Buenas tardes, estimados participantes. Bienvenidos. Damos inicio a la segunda y última clase en vivo del periodo 2026-4 para la unidad curricular Neuropsicología Clínica, sección R1. Quien les habla, la profesora y tutora Yosbeli Vázquez. El objetivo de este espacio de aprendizaje es recordarles la dinámica de funcionamiento de la asignatura, su estructura y un breve resumen teórico de las unidades 2, 3 y 4. Recordemos que este periodo académico inició el pasado viernes 10 de abril y culmina el próximo 2 de mayo, lo cual significa que tenemos pocas semanas y un tiempo estimado como breve para conocer lo extenso del desarrollo teórico de esta unidad curricular. En función de lo planteado, tengamos presente que neuropsicología clínica es una unidad curricular que está organizada en 4 unidades de competencias. En la primera clase en vivo nos enfocamos en la unidad 1. En esta conoceremos las unidades 2, 3 y 4. Como ustedes saben, la evaluación para esta unidad curricular es netamente teórica y constará de 2 cuestionarios, que cada uno tiene un valor del 50%. El cuestionario número 1 tiene como propósito evaluar las unidades 1 y 2. Por su parte, el cuestionario número 2 tiene como propósito evaluar las unidades 3 y 4. Asimismo, es necesario indicarles que ambos cuestionarios deben realizarlo antes de la fecha señalada. Para ello, tienen los distintos materiales disponibles en los recursos de consulta, así como el banco de preguntas y respuestas, más el material teórico que se les está suministrando a través de estas actividades síncronas. Ahora bien, conozcamos en qué consiste teóricamente la unidad 2 para que tengan la base al momento de dar respuestas a estos 2 cuestionarios. La unidad 2 tiene como objetivo estudiar las sedes neurológicas del comportamiento y su dinámica en la conducta para la identificación de sus efectos en el individuo. Los núcleos temáticos que comprenden a esta segunda unidad es el estudio de las sedes neurológicas del comportamiento y su dinámica en la conducta para la identificación de sus efectos en el individuo. Conoceremos el sistema de activación reticular ascendente, conocido por sus siglas SARA o SAAR, el sistema límbico, las emociones, los neurotransmisores y el lóbulo orbital frontal. Vamos a comenzar, como les señalé en la clase anterior, conociendo y refrescando qué hacen los distintos lóbulos. Recordemos que les expliqué que el cerebro está dividido en distintos lóbulos y estos lóbulos, que son 4, cada uno a su vez tiene una función. Vamos a comenzar hablando de lo que es el lóbulo frontal. Este tiene como objetivo encargarse del control ejecutivo, la toma de decisiones, la planificación, la atención, el lenguaje, la memoria de trabajo y la personalidad. E incide a su vez en lo que es ese proceso de el darse cuenta y tener conciencia del comportamiento. Esto va a incluir conciencia de lo que es la regulación emocional e inhibición de los impulsos. Igualmente, el lóbulo frontal es el encargado de decidir la conducta motora apropiada en cada caso.
En esta zona se maneja o está relacionado con muchas habilidades. De manera general, las voy a mencionar: el razonamiento, comprensión social, las funciones ejecutivas, los movimientos musculares voluntarios, el aprendizaje y la recuperación de información. En lo que se refiere a la habilidad de razonamiento, esto incluye el procesamiento simple y complejo de la información, la lógica, el razonamiento, el juicio, la toma de decisiones y la creatividad entran en esta categoría. El lóbulo frontal también maneja la habilidad de la comprensión social, es decir, el lóbulo frontal controla y gestiona lo que es la comprensión del individuo acerca de lo que son las normas sociales y ayuda a determinar lo que se debe y no se debe hacer, lo que se debe decir y lo que no. Está relacionado o está implicada las funciones ejecutivas. Dentro de estas funciones ejecutivas está esa capacidad para gestionar el autocontrol, la inhibición de los impulsos, la capacidad de atención y la memoria de trabajo. Asimismo, está implicados los movimientos musculares voluntarios, que estos son los movimientos intencionales como mover la mano para recoger algún objeto, mover las piernas para ponerse de pie y caminar. El lóbulo frontal también contiene esa área del cerebro que controlan los músculos que se usan para hablar. Es decir, en esta área del cerebro, en el lóbulo frontal, están ubicados la zona o el área de Broca y el área de Wernicke, que son las áreas relacionadas con el lenguaje. También se encuentran las habilidades de aprendizaje y recuperación de la información. Esto es la capacidad de el cerebro para procesar y aprender información nueva para su uso posterior. El lóbulo frontal también ayuda a recordar la información a largo plazo. Por su parte, el lóbulo temporal, que es una región del cerebro que se ubica en la parte lateral del cráneo, justo encima de las orejas, se encuentra dentro del cráneo, cerca de las sienes y las orejas. Es una zona del cerebro que facilita el uso de los sentidos para poder comprender y responder al mundo que nos rodea. También juega un papel clave en cómo nos comunicamos con otras personas, la capacidad para acceder a los recuerdos, utilizar el lenguaje y el procesamiento de las emociones. Tiene funciones relacionadas con el procesamiento auditivo, incluyendo lo que es la percepción de sonidos y la comprensión del lenguaje, la memoria a largo plazo y el reconocimiento de patrones, así como la identificación de objetos y rostros. El lóbulo frontal está implicado en lo que son las funciones cognitivas relacionadas con la memoria episódica, el reconocimiento facial y el procesamiento del lenguaje. Las conexiones entre los sentidos, la memoria, las habilidades lingüísticas y emociones son elementos claves para la supervivencia de cualquier ser humano. El miedo y la ansiedad son emociones que no son propiamente negativas en sí mismo, sino que se considera como que son protectoras. Solo se van a convertir en trastornos psicológicos o un problema de salud mental cuando se presentan de maneras que interrumpen el desenvolvimiento cotidiano de la vida del individuo. Las conexiones entre los recuerdos y las emociones van a ayudar a utilizar experiencias pasadas para poder reconocer situaciones de peligro y evitarlo. En resumen, el lóbulo temporal agrupa las funciones de comprensión del lenguaje, memoria auditiva y emociones. Ahora, en lo que se refiere a lo que es el lóbulo parietal, es aquel que se encarga del procesamiento sensorial, el proceso de atención y el de orientación espacial, es decir, cómo nosotros nos ubicamos a nivel de espacio en los distintos contextos. El lóbulo
parietal está involucrado en el mapa de dónde actuar, integrando la información sensorial interoceptiva, es decir, esa información de nuestro cuerpo, como lo es los músculos, las articulaciones y los tendones, y la información sensorial exteroceptiva, que son todos los estímulos que recibimos del exterior. Se le atribuyen básicamente funciones sensitivas, asociativas, así como de reconocimiento del espacio. Dentro del lóbulo parietal están implicadas funciones como la percepción sensorial, la atención selectiva y la orientación espacial. Por último, y no menos importante, se encuentra el lóbulo occipital, que está ubicado en la parte posterior del cráneo y tiene como objetivo encargarse del procesamiento visual. Y dentro de él están implicadas las funciones como el reconocimiento visual y la interpretación de los estímulos visuales. Se encarga básicamente de la visión, elabora la información visual, aunque esta trasciende y está asociada con los lóbulos parietales y temporales, refrescando el conocimiento de otras estructuras cerebrales importantes que tenemos, está el cerebelo. Esta estructura tiene como funciones tradicionales la coordinación motora, dentro de la cual podemos ubicar lo que es el equilibrio, la postura y la precisión de los movimientos. El aprendizaje motor, con la automatización de habilidades tales como escribir o tocar algún instrumento, y funciones cognitivas y emocionales, dentro de las que se cuentan las funciones ejecutivas, el lenguaje con respecto a su fluidez, la comprensión sintáctica, la memoria procedimental y visoespacial, la regulación del estado de ánimo y el procesamiento social de las emociones. La evidencia científica y las diversas investigaciones en el área de las neurociencias señala que el cerebelo tiene conexiones bidireccionales con la corteza prefrontal, lo cual explica su papel tanto en los procesos cognitivos como en los emocionales. Ahora, otra de las principales estructuras cerebrales que regulan el sistema nervioso autónomo incluyen el hipotálamo, el cual tiene como función regular la homeostasis, la temperatura, el mecanismo de sed, hambre y el equilibrio neuroendocrino. El control cerebral, el tronco cerebral, perdón, que controla reflejos vitales como la frecuencia cardíaca, la presión arterial y la respiración. Y el sistema límbico, que en breve hablaremos con mayor extensión de eso, que involucra la amígdala y el hipocampo, que conecta las emociones con las respuestas autónomas de lucha o huida, y la corteza cerebral a nivel de la ínsula, que procesa la información sensorial visceral. Estas áreas cerebrales envían señales a la médula espinal, que conecta con los ganglios autónomos periféricos para inervar órganos y vísceras. Ahora bien, con respecto a lo que son propiamente los sistemas neurológicos del comportamiento, conoceremos qué hace el sistema límbico, qué hace el sistema de activación reticular ascendente, o como lo pueden encontrar en la literatura abreviado con las siglas SARA o SAAR. El sistema límbico es el responsable principal de la vida afectiva y es partícipe en el aprendizaje y la memoria. Es decir, el sistema límbico es el asiento principal de lo que es la gestión de las emociones y está formado por un conjunto de estructuras cerebrales que responden a ciertos estímulos ambientales, produciendo respuestas emocionales tales como el miedo, la alegría, el enojo o la tristeza, que son emociones básicas. Es aquella estructura que se encarga de las emociones, la motivación, la memoria y el aprendizaje. Asimismo, el sistema límbico está implicado en funciones como la regulación de las emociones,
la motivación y la memoria emocional. Este sistema límbico es la estructura que prevalece en el procesamiento de las emociones. Específicamente, integra redes neuronales o estructuras tales como la amígdala, el hipocampo, el hipotálamo y el córtex prefrontales, modulando respuestas emocionales automáticas, regulando el estrés, fortaleciendo la memoria emocional mediante el proceso de plasticidad sináptica, que ya sabemos es esa capacidad del cerebro para poder reorganizar y adaptar las conexiones entre neuronas y los circuitos bioquímicos. Específicamente, dentro de lo que son las estructuras que están a su vez dentro del sistema límbico, la amígdala tiene como función detectar las amenazas y activar respuestas de miedo o defensa. El hipocampo vincula recuerdos con emociones, creando memorias afectivas. Recordemos que el hipocampo tiene como una de sus funciones principales, pues, ser el alojo de las funciones de la memoria. El hipotálamo conecta emociones con respuestas fisiológicas tales como el ritmo cardíaco y la sudoración. La corteza prefrontal, de manera general, regula e interpreta emociones, ayudando a lo que es el control de los impulsos. El conjunto de los núcleos cerebrales que regulan las emociones forman lo que es el sistema límbico, dentro del cual podremos considerar el área ventral tegmental, el núcleo accumbens, el hipocampo, los núcleos septales laterales y la corteza frontal. Recientemente, otras estructuras fueron adicionadas al sistema límbico tradicional y estas son la amígdala y la corteza orbitofrontal. El sistema límbico, junto con las estructuras de la corteza frontal, procesan lo que son los estímulos emocionales y los integran a funciones cerebrales complejas, las cuales incluyen decisiones racionales, expresión e interpretación de conductas sociales e incluso la generación de juicios morales, entendiéndose estos últimos como los actos mentales que afirman o niegan el valor moral frente a una situación o comportamiento. Las alteraciones en el sistema límbico pueden provocar distintos trastornos emocionales como la ansiedad y la depresión. La importancia de esta estructura radica en su influencia en la toma de decisiones y en el comportamiento motivado. Por su parte, el sistema de activación reticular ascendente o SARA se va a definir como aquella red de neuronas que conecta el tronco del encéfalo con la corteza cerebral. A su vez, el sistema de activación reticular ascendente está formada por los núcleos reticulares, los núcleos talámicos y la corteza cerebral. Está formado por un conjunto difuso de neuronas situadas en el tronco del encéfalo y que tienen como función principal el mantenimiento del estado de alerta. El sistema reticular envía proyecciones a los núcleos intratalámicos, que a su vez envía otras proyecciones a la corteza cerebral. ¿Cuáles son las funciones del sistema reticular ascendente? Por una parte, permitir la regulación de lo que son los estados de alerta y atención. Por otro, tener el control de la conciencia y la vigilia. La integración de la información sensorial incide en lo que es la dinámica del comportamiento, regula la capacidad para enfocarse y mantener la atención, influye en la motivación y la iniciativa. Las alteraciones en el sistema de activación reticular ascendente pueden provocar trastornos del sueño, estados de coma, fatiga crónica y problemas de concentración. La importancia de esta estructura radica en que controla la capacidad para enfocarse y mantener la atención. Ahora nos centraremos en conocer una estructura muy importante
como lo es el lóbulo frontal orbital. Y esta es una región cerebral que está ubicada en la corteza prefrontal o conocida en la literatura por sus siglas como CPF. Se encuentra en la parte frontal del lóbulo frontal, justo detrás de la frente. Se considera que esta es la parte más evolucionada y a su vez la más compleja de nuestro cerebro. Recientes investigaciones eh, en el área de las neurociencias indican que esta región se termina de consolidar su madurez alrededor de los 25 años. Esta corteza prefrontal, a su vez, está formada por la corteza prefrontal dorsolateral, que es la región involucrada en la toma de decisiones y la planificación, y por la corteza prefrontal ventromedial, que es la encargada de la regulación emocional y la toma de decisiones de tipo emocional. La corteza orbitofrontal se refiere a aquella porción ventral del lóbulo frontal que se encuentra en la fosa craneal anterior, recubriendo el techo de la órbita ósea. Forma parte de la corteza prefrontal del lóbulo frontal e incluye las áreas de Brodmann 10, 11, 12, 13 y 14. A diferencia de otras áreas de la corteza prefrontal, la corteza orbitofrontal recibe proyecciones específicamente del núcleo magnocelular medial del tálamo medio dorsal. Está estrechamente relacionada con el bulbo y el tracto olfatorios. Estas estructuras recorren el surco olfatorio que separa el giro recto del giro orbitario medial de la corteza orbitofrontal. Recibe e integra información procedente de todas las modalidades sensoriales, es decir, del gusto, del olfato, la zona auditiva, visual y la soma sensitiva, así como información sensitiva visceral y motora visceral. La corteza orbitofrontal funciona como parte de diversas redes cerebrales. Tiene conexiones recíprocas directas con regiones del lóbulo temporal, como la amígdala, la corteza orbital, el hipocampo y otras regiones corticales, como la corteza cingulada, el núcleo caudado, el hipotálamo y el área tegmental ventral. Por lo tanto, la corteza orbitofrontal desempeña un papel central e importante en la modulación del comportamiento motivacional, emocional y social. ¿Cuáles son las funciones del lóbulo frontal orbital? Incide también en lo que es el procesamiento emocional, social y en la regulación del comportamiento impulsivo. También en lo que es la toma de decisiones y la resolución de problemas, en la dinámica del comportamiento, en la regulación de la capacidad para gestionar impulsos y emociones, influye en la empatía y la comprensión social. Las alteraciones en la corteza orbitofrontal pueden provocar problemas de control de los impulsos, agresividad o dificultades sociales. Incluso una afectación del lóbulo frontal orbital puede dar origen a ciertos trastornos de personalidad, como el trastorno de personalidad antisocial o todos aquellos que están inmersos en el clúster B. La importancia de esta estructura radica en que tiene el objetivo de regular la capacidad para gestionar los impulsos y las emociones. Cuando hablamos de emociones, estas se refieren a aquellos estados subjetivos y fisiológicos que influyen en la conducta y la experiencia. Cuando hablamos de las emociones, tenemos que mencionar que tenemos unas emociones básicas dentro de las cuales están la alegría, la tristeza, el miedo, la ira, la sorpresa, el enojo. Todas estas emociones tienen como función regular el comportamiento motivado, permitir la comunicación social
y la expresión emocional. Influye en lo que es la memoria y el aprendizaje, a su vez que regula el comportamiento motivado e incide en la comunicación. La corteza orbitofrontal, a veces llamada área prefrontal orbitada, ayuda a modular los comportamientos sociales. Los pacientes que presentan lesiones orbitofrontales pueden tornarse lábiles desde lo emocional o indiferente a las consecuencias de sus acciones. Pueden encontrarse alternativamente eufóricos, burlones, vulgares e indiferentes a las situaciones sociales. Un traumatismo bilateral agudo en esta zona de las áreas prefrontales puede volver a las personas particularmente o escandalosamente habladoras, inquietas y socialmente impertinentes. O sea, se pierde toda capacidad para relacionarse a nivel social de una manera adecuada. Es probable que la desinhibición y las conductas anormales que pueden ocurrir con el envejecimiento y en muchos tipos de demencia sean el resultado de la degeneración del lóbulo frontal, sobre todo de lo que es la corteza orbitofrontal. Ahora, partiendo de la afirmación de que el cerebro es esa compleja red de neuronas que regula pensamientos, emociones y comportamientos y no funciona de manera aislada, debemos hablar de la influencia de lo que son las sustancias químicas que intervienen en su funcionamiento. En este sentido, conoceremos qué son los neurotransmisores. Los neurotransmisores son todas aquellas sustancias químicas que transmiten señales entre neuronas, permitiendo la comunicación entre ellas y regulando diversas funciones fisiológicas y psicológicas. Entre las más conocidas tenemos la dopamina, la serotonina, la norepinefrina y la acetilcolina. Existen algunas otras que ya vamos a conocerlas. Los neurotransmisores también son conocidos como biomoléculas que se encuentran de transmitir la información de una neurona a otra por medio de la sinapsis. Cuando esto ocurre, la sustancia química se libera y actúa. Los neurotransmisores también se definen como aquellas moléculas esenciales para la comunicación neuronal y el funcionamiento del sistema nervioso. Su síntesis está mediada por diversas enzimas que convierten precursores metabólicos en neurotransmisores funcionales. Las alteraciones en estas enzimas pueden derivar en trastornos neurológicos y psiquiátricos, lo que hace que su estudio sea fundamental para conocer y para comprender trastornos tales como la depresión, la ansiedad, el trastorno afectivo bipolar, entre otros. Conocer estas sustancias, sus funciones, son fundamentales para entender cómo trabaja la mente. Siendo así, conoceremos cuáles son las funciones de estos neurotransmisores. La regulación del estado de ánimo, la motivación, el control de los movimientos, la coordinación, influyen en los procesos de atención, concentración, control del dolor, regulación de los ciclos del sueño y vigilia, regulación del mecanismo del apetito y la saciedad. Si nosotros recordamos la caracterización de la mayoría de los trastornos mentales y del comportamiento, podemos ver que en cada uno de ellos hay algunos déficits o alteración en algunas de estas sustancias conocidas como neurotransmisores. Vamos a hablar ahora de algunos ejemplos de esta relación entre neurotransmisores y emociones. Comenzamos con la dopamina, la cual, por ejemplo, se asocia con los sistemas de recompensa y el placer. Está relacionada con la sensación de placer, bienestar y relajación. Su función no se limita solo a generar sensaciones de placer, sino que es crucial para impulsar la motivación, refuerza la conducta orientada a objetivos, participa en el sistema de recompensa,
Regula el deseo y el placer anticipado y es clave en el aprendizaje, en el movimiento y la toma de decisiones. Se considera que es mucho más que el neurotransmisor del placer. Es el motor neurológico que nos empuja a actuar. Cada vez que anticipamos una recompensa, este sistema se activa, reforzando decisiones, hábitos y comportamientos. A través de circuitos precisos en el área tegmental ventral, el núcleo accumbens y la corteza prefrontal, el cerebro evalúa qué vale la pena perseguir y qué se queda en el camino. Esta activación anticipatoria, más que la recompensa misma, guía la conducta dirigida a objetivos, moldeando expectativas y aprendizaje. Esta arquitectura cerebral es fundamental para la motivación adaptativa. También es altamente vulnerable a la adicción. La serotonina es aquella sustancia que controla la temperatura corporal, el sueño, el deseo sexual, regula el estado de ánimo, el mecanismo de la ansiedad y la regulación del apetito, conocido como el regulador del estado de ánimo y el bienestar. La serotonina es esencial para mantener un estado de ánimo positivo y un sentido general de bienestar en nuestras vidas. Es un neurotransmisor esencial para la regulación del pensamiento, influenciando lo que es la flexibilidad cognitiva, la toma de decisiones y el procesamiento emocional. Su acción principal ocurre en la corteza prefrontal y el sistema límbico. Esto va a permitir modular la manera en que la información es procesada y evaluada. Investigaciones en el área de las neurociencias muestran que niveles adecuados de serotonina favorecen la adaptabilidad mental, permitiendo transitar entre diferentes perspectivas y estrategias, mientras que su déficit puede generar rigidez cognitiva, indecisión y patrones de pensamiento negativo. El circuito córtico estriado tálamo cortical es particularmente sensible a la serotonina y está implicado en el control de la rumiación mental. Cuando los niveles de serotonina son bajos, la hiperactividad en este circuito puede dar lugar a pensamientos intrusivos y obsesivos, que son frecuentes o están presentes en los trastornos como el trastorno obsesivo compulsivo y la depresión. Asimismo, su influencia en la amígdala y el hipocampo va a permitir la regulación del sesgo emocional en el pensamiento, favoreciendo un equilibrio entre razón y emoción. Con respecto a la norepinefrina, esto es un neurotransmisor que está relacionado con la atención y el estrés y está encargado de aquellas respuestas de lucha-huida. La disfunción de la norepinefrina puede contribuir a los síntomas del trastorno por déficit de atención con hiperactividad, la depresión y la ansiedad. La acetilcolina es uno de los neurotransmisores más antiguos y versátiles del sistema nervioso, con funciones tanto en el sistema nervioso central como en el sistema nervioso periférico. Está involucrada en la regulación del movimiento, la memoria y la atención. Facilita la plasticidad sináptica. Esto es esa capacidad para fortalecer o debilitar conexiones entre neuronas en función de la experiencia. Regula la capacidad para retener la información, almacenarla y recuperarla en el momento necesario. En el sistema nervioso periférico, la acetilcolina es el principal neurotransmisor que media entre la comunicación entre neuronas motoras y fibras musculares. La noradrenalina desempeña un papel fundamental en el mantenimiento del estado de alerta, la regulación del estrés, la motivación y el procesamiento emocional. Funciona o es denominada la hormona del estrés. Se le considera como el impulso de la alerta y la atención. Es esencial para mantenernos alerta, concentrados y listos para enfrentar los desafíos diarios. La melatonina, este es un neurotransmisor que se produce en la glándula pineal.
Incide en la regulación del ciclo sueño-vigilia, así como en la sincronización de los ritmos biológicos del cuerpo. Es esencial para un descanso adecuado y una buena salud en general. Su disfunción puede incidir en la aparición de trastornos del sueño y degenerativos. Las endorfinas son aquellos neurotransmisores que regulan el dolor e inciden en los mecanismos de bienestar emocional. Estos son neurotransmisores producidos por el sistema nervioso central y la glándula pituitaria. Se consideran o se le ha denominado como los analgésicos naturales del cuerpo. Son nuestros aliados para sentirnos bien y superar los momentos difíciles. Suelen contrarrestar los efectos del cortisol, ayudando a mantener la calma y mejorar la capacidad para enfrentar situaciones desafiantes. Puede mejorar la calidad del sueño y la función inmunológica, contribuyendo al bienestar y una mayor resistencia a las enfermedades. Otro neurotransmisor que debemos mencionar es el GABA o el ácido gamma aminobutírico, que reduce la actividad neuronal. Es inhibisorio, reduce el nivel de excitación de las neuronas, ayuda a controlar los impulsos eléctricos en las células nerviosas, lo que disminuye la actividad neuronal. Se le conoce como el calmante natural del cerebro y es esencial para mantener un equilibrio saludable en el cerebro y promover una sensación de tranquilidad y bienestar. Contribuye al control motor y la visión. Las deficiencias en este neurotransmisor se han asociado con la epilepsia. Niveles bajos del GABA pueden causar ansiedad, depresión, estrés, insomnio, espasmos musculares, hipertensión y adicción al alcohol o sustancias duras. Es importante que conozcamos también la oxitocina. La oxitocina es un neurotransmisor que se produce en el hipotálamo. Es un neuropéptido que regula las funciones reproductivas, las funciones uterinas en el proceso del parto, la producción de leche y las conductas de maternaje. Se le conoce como la hormona del amor o la hormona del abrazo. Desempeña un papel fundamental en la regulación de una variedad de funciones fisiológicas y comportamientos sociales y emocionales, incluyendo la empatía, la confianza, el apego y la reducción del estrés. Se ha demostrado que niveles más altos de oxitocina están asociados con una mayor sociabilidad, mayor capacidad para reconocer emociones en los otros y una mayor sensación de bienestar. Este neurotransmisor promueve comportamientos prosociales como lo es la generosidad, la empatía y la ayuda mutua, al aumentar la sensación de conexión y afecto hacia los demás. Por ejemplo, la depresión se ha asociado con alteraciones tanto en la serotonina como en la norepinefrina. La ansiedad con alteraciones en la serotonina y con el ácido gamma aminobutírico. En los trastornos del estado de ánimo se han encontrado de manera general alteraciones en la dopamina y la serotonina. Cuando nosotros hablamos de la dinámica de la conducta y el comportamiento, nos estamos refiriendo a toda esa interacción entre todos los sistemas, es decir, todo aquello que permite la coordinación y la comunicación entre todos los sistemas neurológicos. A su vez, incide en el mecanismo que hablé en la clase pasada, conocida como plasticidad cerebral, que no es más que aquellos cambios que se producen en la estructura y en la función cerebral debido a la experiencia. A su vez, esta plasticidad cerebral está facilitada por el establecimiento y la formación de todas estas conexiones neuronales. Existen distintos tipos de plasticidad. La plasticidad cerebral estructural, que es la que permite cambios físicos en las neuronas y la sinapsis, lo que se refleja en la creación de nuevas conexiones tras
los aprendizajes. La neuroplasticidad funcional, que facilita la reorganización de funciones en áreas cerebrales. Por ejemplo, la recuperación de funciones tras un accidente cerebrovascular. El desarrollo cerebral también se refiere a la maduración y al crecimiento cerebral en las diferentes etapas de la vida. Ahora, ¿cuáles son los efectos en el individuo? Las alteraciones cognitivas inciden en las dificultades en los procesos de atención, memoria, lenguaje y aprendizaje. Las alteraciones emocionales producen cambios en el estado de ánimo y en la motivación, así como en la expresión de respuestas emocionales. Por su parte, las alteraciones motoras van a producir dificultades en la coordinación motora y en el equilibrio. Las alteraciones en el área de la personalidad producen cambios en la personalidad y en el funcionamiento social. De acuerdo con esta explicación, estamos viendo que todas estas estructuras cerebrales inciden en todas las funciones mentales. Y esas funciones mentales, cuando tienen un desempeño óptimo o funcionan de manera adecuada, van a permitir un funcionamiento adecuado en el individuo. Cuando se producen las alteraciones en el ámbito cognitivo, emocional, motor y de personalidad, entonces sabemos que van a estar asociadas dificultades en todos estos procesos y en todas las funciones mentales. De allí radica la importancia de conocer todas estas sedes neuronales desde la neuropsicología clínica. Ahora bien, desde el punto de vista clínico, conocer todos estos aspectos es importante. ¿Por qué? Porque esto incide en lo que es el proceso que vamos a ver después de diagnóstico, tratamiento y rehabilitación. Cuando nosotros hablamos de diagnóstico en neuropsicología clínica, nos estamos refiriendo al hecho de poder evaluar psicológica y neuropsicológicamente las funciones mentales. Esto con el objetivo de identificar si hay la presencia de lesiones o trastornos neurológicos. Desde el punto de vista del tratamiento, que es posterior al diagnóstico, se deben realizar intervenciones específicas para poder mejorar esas funciones cerebrales que están afectadas o alteradas. Y dentro del proceso de rehabilitación, que es ese proceso o esa intervención que se realiza con el objetivo de recuperar la funcionalidad de las habilidades cognitivas y motoras. Para concluir este tema de la segunda unidad, podemos afirmar que la neuropsicología tiene distintas aplicaciones dentro de la psicología. Tenemos la neuropsicología clínica, que va a permitir la evaluación específica y el tratamiento de los trastornos neurológicos. La neuropsicología forense, que es otra área de aplicación de la neuropsicología, va a permitir la evaluación de las competencias cerebrales dentro de los contextos legales, a fines de imputabilidad de la persona que está siendo sujeta de evaluación, sea que se trate del victimario. En el caso de la víctima, para evaluar la afectación de todas estas funciones mentales. La neuropsicología del desarrollo se va a encargar de estudiar el desarrollo del cerebro en las distintas etapas de la vida. En este punto, ya para cerrar la teoría de la unidad 2, es relevante indicarles cuál es la bibliografía de consulta. Para esta segunda unidad pueden ubicarse el libro Introducción a la Neuropsicología de Ardila y Rosselli. Pasemos ahora a la unidad 3, que tiene como objetivo analizar los principios bioquímicos y neuroanatómicos en los trastornos psicológicos y trastornos del neurodesarrollo para establecer sus diferencias. Profundizaremos en los núcleos temáticos de esta unidad a través de conocer cuáles son esos principios bioquímicos y neuroanatómicos de los trastornos de ansiedad, los trastornos del estado de ánimo, los trastornos de la conducta alimentaria, los trastornos del sueño, los trastornos de la personalidad, los trastornos del neurodesarrollo y los trastornos neuropsicológicos. En esta clase no vamos a profundizar en lo que son los signos y los síntomas de cada uno de estos trastornos, ya que los deben ir conociendo
a través de las asignaturas Psicopatología 1 y Psicopatología 2. Nos vamos a centrar en esta clase en conocer cuáles son esos procesos bioquímicos y neuroanatómicos que están asociados a cada uno de estos trastornos. En este sentido, podemos decir que el conocimiento acerca de la relación entre cerebro, comportamiento y los procesos cognitivos ha evolucionado sorprendentemente en los últimos años gracias al avance y las investigaciones en las técnicas de neuroimagen, las cuales nos han permitido explorar el metabolismo cerebral con mayor precisión, tanto en condiciones normales como patológicas. Recuerden que la idea de la neuropsicología es conocer cómo es el funcionamiento normal, pero también cómo es el funcionamiento patológico. Esto a fines de evaluación, diagnóstico y rehabilitación. Los estudios de resonancia funcional en personas neurológicamente intactas, es decir, que no sufren ningún daño, han revelado que todos los aspectos de la cognición dependen de la actividad integrada de diversas áreas cerebrales. Por eso han escuchado que los distintos sistemas tienen estructuras similares o comparten o tienen conexión, estructuras similares o ciertas funciones son realizadas por distintas áreas cerebrales. A esto se refiere esta actividad integrada. Y tal como lo señala Hawkes en el año 1994, quien afirma que existen habilidades cognitivas que se encuentran localizadas o lateralizadas en regiones específicas del cerebro. Y en contraste, otras habilidades tienen una base neuronal ampliamente distribuida y las alteraciones en estos dominios no resultan de lesiones discretas, sino de daños mucho más extensos. Es importante entonces conocer cuáles son esos correlatos neuroanatómicos asociados a los dominios cognitivos de la atención, la memoria y las funciones ejecutivas. Siguiendo este orden de ideas, vamos a conocer cuáles son los principios bioquímicos y neuroanatómicos asociados a cada uno de estos trastornos. En lo que se refiere a los trastornos de ansiedad, que ya sabemos, los síntomas principales son la ansiedad, el miedo, la activación, la hipervigilancia y una cantidad de síntomas fisiológicos. Los neurotransmisores que están implicados en estos trastornos de ansiedad son la serotonina, el ácido gamma aminobutírico, la dopamina y la norepinefrina. Las regiones cerebrales que están implicadas en los trastornos de ansiedad son la amígdala cerebral y el hipocampo, que este último tiene que ver con la parte de la memoria. Por eso, dentro de los trastornos de ansiedad, podemos ver que uno de los síntomas o las áreas afectadas es la función que tiene que ver con la memoria a corto plazo, la corteza prefrontal y el encéfalo. ¿Cuáles son los mecanismos bioquímicos que se ha determinado que están asociados a los trastornos de ansiedad? Hay alteraciones en la regulación de la serotonina y GABA, hay aumento de la actividad de la norepinefrina. Con respecto a lo que son los trastornos del estado de ánimo, que los síntomas que pueden estar enfocados en este tipo de condición suele ser estado de ánimo deprimido, manía, es decir, aumento de la conducta motora, irritabilidad, cambios frecuentes de humor, trastornos del sueño, trastornos de la actividad, anedonia, que es la incapacidad de experimentar placer. ¿Cuáles son los neurotransmisores asociados a los trastornos del estado de ánimo? La serotonina, la norepinefrina y la dopamina. ¿Cuáles son las regiones cerebrales inmersas en los trastornos del estado de ánimo? El hipocampo, la amígdala, la corteza prefrontal y el núcleo accumbens. ¿Cuáles son los mecanismos bioquímicos implicados? En los trastornos del estado de ánimo, las investigaciones neurocientíficas han determinado que hay alteraciones en la regulación de la serotonina y la norepinefrina, que casi siempre está asociado también a periodos de ingesta compulsiva de alimentos.
combinadas con purgas. La obesidad, los trastornos del estado de ánimo, como en los trastornos compulsivos de ingesta de alimentos, los trastornos que están asociados a los trastornos de la conducta alimentaria son la serotonina, la dopamina y la norepinefrina. Una vez más, podemos ver que las regiones cerebrales asociadas a los trastornos de conducta alimentaria son el hipotálamo, la amígdala, la corteza prefrontal y el núcleo accumbens. De acuerdo a esto, recuerden desde la psicopatología que se habla de la comorbilidad y casi siempre en los trastornos de la conducta alimentaria hay comorbilidad con los trastornos del estado de ánimo y los trastornos de ansiedad. Por tanto, desde el punto de vista bioquímico, hay alteraciones en la regulación de la serotonina, la dopamina y la disfunción en las vías de recompensa. Con respecto a lo que son los trastornos de la personalidad, que como sabemos, la caracterización que hace el manual diagnóstico de SM5 y de SM5 revisado, que es la versión más actualizada, su caracterización es bastante amplia y extensa con respecto a lo que son la descripción de los signos y los síntomas. De acuerdo a este manual, se postula que los trastornos de personalidad están agrupados en tres grandes clústeres, que son el grupo A de los raros o excéntricos, dentro de los cuales están el trastorno de personalidad esquizoide, el trastorno de personalidad esquizotípico, el trastorno de personalidad paranoide. En el clúster o grupo B, que son denominados dramáticos e impulsivos, tenemos el trastorno de personalidad límite, el trastorno de personalidad narcisista, el trastorno de personalidad antisocial y el trastorno de personalidad histriónico. Y el grupo B, que son los denominados ansiosos, dentro de este grupo está el trastorno de personalidad evitativo, el trastorno de personalidad dependiente y el trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo, que no es el TOC. El TOC o trastorno obsesivo compulsivo está catalogado tanto como un trastorno de ansiedad como un trastorno del control de los impulsos. Además de estos tres grandes clústeres, de acuerdo al manual diagnóstico de CM5, también tenemos una clasificación extendida que son los otros trastornos de personalidad originados por cambios en el funcionamiento del cerebro, como el síndrome de la corteza orbitofrontal, que sí hay afectación en esta área, ya mencioné, que puede derivar en un trastorno de personalidad. Y tenemos aquellos trastornos de personalidad que pueden derivarse posterior a un traumatismo craneoencefálico. Volviendo al punto de cuáles son los neurotransmisores que están implicados en los trastornos de personalidad, tenemos nuevamente la serotonina, la dopamina y la norepinefrina. ¿Cuáles son los mecanismos o las regiones cerebrales que están asociadas a los trastornos de personalidad? Tenemos la corteza prefrontal, que recordemos es aquella que regula todo lo que tiene que ver con las emociones, la capacidad de juicio, la capacidad o la habilidad de darse cuenta. La amígdala, el hipocampo y el tronco del encéfalo. Existen algunos hallazgos interesantes. La evidencia desde la neuroimagen muestra que no hay lesiones, sino redes alteradas. Los hallazgos consistentes indican disfunciones en circuitos cerebrales y no en daños focales. Por ejemplo, en el trastorno de la personalidad límite se identificó que hay bajo volumen en la amígdala y el hipocampo. Hay disminución de la corteza cingulada anterior y disfunción en las redes prefrontales, que es lo que va a derivar en la desregulación emocional y la impulsividad, que son rasgos propios de esta condición. En el espectro esquizotípico hay alteraciones temporales en el giro temporal inferior, así como en la conectividad frontotemporal atenuada, lo que va a generar un perfil intermedio respecto a la esquizofrenia. En el trastorno de la personalidad antisocial y en la psicopatía se ha hallado una disfunción frontolímbica.
Hay alteraciones en el sistema de recompensas y castigos, lo que se traduce en problemas en la toma de decisiones y la empatía afectiva. La alteración en las estructuras que conforman el sistema límbico y el córtex prefrontal, con los detonantes de trastorno de la personalidad antisocial, ya que sus tareas principales están relacionadas con la empatía y las funciones ejecutivas, donde las personas con este trastorno muestran un bajo nivel de desarrollo y una pobre adaptación al medio. Bioquímicamente, hay alteraciones en la regulación de la serotonina y la recompensa, al igual que en los trastornos de la conducta alimentaria. En los trastornos de la personalidad también podemos encontrar comorbilidad, tanto con trastornos del estado de ánimo como con trastornos de la conducta alimentaria. Entonces podemos ver que esta serie de neurotransmisores van a estar afectados en distintas condiciones o trastornos. ¿Qué es lo que cambia? Lo que cambia son las relaciones, las regiones cerebrales que están conectadas o que están afectadas al mismo tiempo. Ahora, con respecto a lo que son los trastornos del sueño, estos pueden manifestarse a través de los síntomas como el insomnio, la narcolepsia, el sonambulismo y otro tipo de alteraciones en el hábito del sueño. Los neurotransmisores asociados con esta condición son la serotonina, la melatonina y la dopamina. ¿Cuáles son las regiones cerebrales que están implicadas? El hipotálamo, el tronco del encéfalo, la corteza prefrontal. En este caso, bioquímicamente, hay alteraciones en la regulación de la serotonina y de la melatonina. Con respecto a lo que son los trastornos del neurodesarrollo, que ya sabemos hay una amplia variedad de condiciones dentro de las cuales tenemos, o ahorita principalmente hay yo no diría un repunte, sino quizás más bien un sobrediagnóstico de lo que es el trastorno del espectro del autismo, el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, los trastornos del aprendizaje, los trastornos del lenguaje y algunas otras condiciones. En esto, igual que en los otros, no me voy a tener en la sintomatología de cada uno. Recuerden que para eso tenemos la caracterización que hacen los manuales diagnósticos de CM5, de CM5 revisado y la clasificación internacional de enfermedades en su versión 11 o conocida por su abreviatura como CIE-11. ¿Cuáles son los neurotransmisores que están afectados en los trastornos del neurodesarrollo? Se tienen la dopamina, la serotonina y la norepinefrina. ¿Cuáles son las regiones cerebrales que están inmersas o afectadas en estos trastornos? La corteza prefrontal, la amígdala, el hipocampo y el tronco del encéfalo. Desde el punto de vista bioquímico, también hay alteraciones en la regulación de la dopamina, la serotonina y las vías de recompensa. También dentro de esto, de estas condiciones, tenemos que hablar de lo que son los síndromes neuropsicológicos. Y estos síndromes neuropsicológicos se refieren a todos aquellos trastornos cognitivos comportamentales que se observan en caso de patologías cerebrales, muy específicamente en las áreas corticales de asociación, dentro de las cuales tenemos los síndromes de atención, la afasia, donde hay dificultad en la expresión del lenguaje, la alexia, que es la incapacidad para poder reconocer las grafias de las letras, la agrafia, que tiene que ver con la dificultad en la escritura, la acalculia, con dificultad para hacer el cálculo, la agnosia en el reconocimiento visual, la apraxia, que es la dificultad para realizar habilidades manipulativas, la amnesia, que tiene que ver con la pérdida de memoria, el síndrome disejecutivo, que tiene que ver con alteraciones en el lóbulo prefrontal, los delirios y las demencias. Las demencias son la dificultad en ese proceso de la memoria, también por disminución en esa capacidad para memorizar. Dentro de estas dificultades o dentro de las demencias está em, tipificada la más conocida, que es la demencia tipo Alzheimer, donde hay un deterioro progresivo de todas las funciones mentales asociadas a la memoria.
Es importante destacar que todos estos trastornos son complejos, son de etiología multifactorial, es decir, no existe un solo factor que lo cause, sino que hay distintas causas y distintos orígenes que pueden dar lugar a todos estos tipos de trastornos que ya hemos mencionado y que la neurobiología es solo una parte de la ecuación, pero que para nosotros los psicólogos que nos desempeñamos en el campo de la neuropsicología es importante de conocer, porque esto nos va a permitir a través de las evaluaciones neuropsicológicas poder conocer si un área está afectada, pues por dónde podría apuntar el diagnóstico. La psicología, la sociología y la medicina también juegan un papel importante en lo que es la comprensión y el tratamiento de estos trastornos. Las nuevas tendencias de investigación dan cuenta de la importancia de cómo el contexto ambiental y el contexto social inciden e influyen en la mejoría de estas condiciones o en el agravamiento de estas condiciones. Por eso, no podemos aislar solamente los conocimientos de la psicología y la neuropsicología, sino que también la neuropsicología a su vez implica una integración de las distintas disciplinas como la neurología, la psicología y la medicina. Es importante que para esta unidad puedan revisarse la sinopsis de psiquiatría realizada por los autores Sadot y Kaplan y los manuales de psicopatología, que el más conocido es el de Sandin, Belloc y Ramos, que al menos en la universidad es un material de referencia para varias unidades curriculares. Ahora, con respecto a la última unidad, dentro de la cual se tiene como objetivo el diseño de programas de rehabilitación neuropsicológicos orientados a mejorar la calidad de vida e integración sociolaboral en el paciente, conoceremos de manera breve cuáles son o cómo son los programas de rehabilitación desde una perspectiva neuropsicológica, dentro de las cuales tendremos que considerar cómo es la evaluación, cuáles son los test y las pruebas neuropsicológicas mayormente utilizadas y cómo es ese plan de intervención neuropsicológico. El diseño de programas de rehabilitación neuropsicológica implica varios pasos claves para mejorar la calidad de vida y la integración sociolaboral de los pacientes. ¿Por qué hablamos de calidad de vida? Porque precisamente la alteración de las funciones mentales inciden y alteran la calidad del funcionamiento de la vida del paciente. Porque hablamos de integración sociolaboral, porque la mayoría de estas condiciones pueden generar situaciones incapacitantes, sobre todo aquellas que tienen que ver con la parte de la memoria que reducen esa capacidad de funcionamiento en la vida cotidiana. Bárbara Wilson, quien es la máxima autoridad en la rehabilitación neuropsicológica, define a este proceso como el conjunto de técnicas que tienen como finalidad mejorar el estado cognitivo, emocional, psicosocial y comportamental de una persona que ha sufrido un daño cerebral adquirido. La rehabilitación neuropsicológica tiene como objetivo potenciar la neuroplasticidad del cerebro para que reorganice sus funciones y se generen nuevas estrategias de adaptación. Otra de las finalidades de la rehabilitación neuropsicológica es permitir a las personas con alteraciones cerebrales conseguir un óptimo nivel de bienestar para reducir el impacto de sus déficits cerebrales en las actividades de la vida diaria y para ayudar a retornar en la medida de lo posible a sus actividades previas al daño cerebral. También la rehabilitación neuropsicológica va o tiene como función prevenir el deterioro progresivo en enfermedades neurodegenerativas. A continuación, describiré cuáles son aquellos elementos que debemos considerar al momento de diseñar estos programas de rehabilitación. Y el primero es la evaluación inicial. Para nosotros poder establecer un buen plan de intervención y un programa de rehabilitación,
debemos realizar una evaluación exhaustiva del paciente. Y aquí nos tenemos que valer no solamente de los conocimientos de la psicología, sino de los conocimientos de otras especialidades. Por tanto, nuestra pauta y nuestra guía para evaluar es realizar una buena historia clínica y médica. En este caso, sí hay que hacer un énfasis en lo que son los antecedentes patológicos del individuo. Para nosotros, desde el punto de vista neuropsicológico, tenemos que conocer lo que se denomina el funcionamiento premórbido del paciente, es decir, conocer cómo eran las funciones mentales del paciente antes de tener la condición que lo derivó a realizar una evaluación neuropsicológica. En este sentido, desde el punto de vista neuropsicológico, vamos a evaluar las áreas cognitiva, emocional y conductual. ¿Por qué? Porque ya sabemos que lo cognitivo es todo lo que tiene que ver con el pensamiento, el lenguaje y cómo se procesa la información a nivel sensorial, que inciden tanto en el procesamiento emocional como con esa manifestación a nivel conductual. Cuando hablamos de la evaluación funcional, debemos poder identificar cuáles son esas actividades cotidianas que la persona puede realizar de manera sola e independiente y cómo están o cuán comprometidas están sus habilidades sociales. Entonces, dentro de ese examen neuropsicológico, se propone determinar el nivel cognitivo de un individuo que es usual, pero no necesariamente asociado con una disfunción o una normalidad cerebral. Aunque, aunque existen diferentes enfoques y procedimientos, su objetivo principal es siempre el mismo: poder identificar cómo está ese funcionamiento cognitivo, emocional y conductual como área derivada de la neurología y la psicología. La neuropsicología utiliza procedimientos tomados de una y otra, lo cual en ocasiones ha llevado a proponer una distinción entre neurología, neurología comportamental y neuropsicología, según el énfasis en el análisis clínico, en la utilización de pruebas psicométricas cuando se trata de hacer el seguimiento de un paciente o comunicar los resultados de un examen. Es deseable poder utilizar pruebas estandarizadas y con propiedades psicométricas suficientemente establecidas. Para la selección de las pruebas que serán utilizadas durante la evaluación neuropsicológica, es necesario que éstas cumplan criterios psicométricos de adecuada confiabilidad y validez para poder describir con propiedad las habilidades y la disminución de habilidades cognitivas de un individuo. Por otra parte, dentro de este diseño de programas de rehabilitación, no solamente tenemos que partir de la evaluación, sino que esto va a permitir establecer los objetivos terapéuticos. Y estos objetivos, como en todo proceso psicológico, deben ser objetivos específicos, medibles y alcanzables para el paciente, que deben considerar o deben dirigirse generalmente hacia la mejora cognitiva, la mejora de los procesos de atención, memoria y lenguaje. Desde el punto de vista emocional, una regulación más adaptativa de la expresión del estado de ánimo. Desde el punto de vista conductual, mejorar o facilitar un comportamiento adaptativo y que le permita mantener sus habilidades sociales y lograr la integración sociolaboral. Ahora, estas intervenciones neuropsicológicas preferiblemente deben estar basadas en la evidencia, como por ejemplo la terapia cognitivo-conductual, que es la terapia empírica basada en evidencia por excelencia, ya que hay distintas investigaciones que han permitido comprobar su eficacia y su efectividad. La terapia de rehabilitación cognitiva, que son todos aquellos programas que se enfocan en la rehabilitación de la atención, la memoria, el lenguaje. El entrenamiento en habilidades sociales, que es algo que suele perderse cuando hay alteraciones en el área neuropsicológica. Y la terapia ocupacional, por supuesto, que la va a hacer la especialista en el área, en conjunto con las pautas que nosotros, los psicólogos, les demos.
El diseño de programas específicos debe ser un programa individualizado y personalizado. Somos nosotros, los psicólogos, quienes vamos a establecer cuál es la duración y la frecuencia de las sesiones. Vamos nosotros a elegir el tipo de intervención y las técnicas que se deben ir individualizando de acuerdo con la afectación del paciente. Debemos incluir la participación de los familiares o los cuidadores. Por tanto, la psicoeducación aquí es un elemento importante en relación con caracterizar el trastorno por el que esté pasando el paciente y darle a conocer cuáles son las intervenciones que se han encontrado que son las más efectivas. Para ella, el seguimiento y la evaluación continua, porque en todos los procesos, sobre todo en los procesos de intervención neuropsicológico, es importante la evaluación inicial y la evaluación posterior a la intervención, la implementación y el seguimiento. El seguimiento es implementar el programa, realizar el seguimiento regular, pudiendo ajustar las intervenciones según las necesidades emergentes y proponer los objetivos y metas según vaya siendo el progreso del paciente. La evaluación final es volver a realizar la evaluación inicial para poder evaluar el progreso de los objetivos, identificar cuáles han sido las mejoras en la calidad de vida y si se produjo o no esa integración sociolaboral. Existen algunos programas, si quiere decirse estándar para la neuropsicología, entre los cuales podemos mencionar los programas de rehabilitación neuropsicológica cognitiva dirigidos a aquellos pacientes con lesión cerebral traumática. Cuando hablamos de estas lesiones cerebrales traumáticas, son aquellas producidas por traumatismos cráneoencefálicos o personas que han sufrido accidentes isquémicos o cerebrovasculares. Tenemos los programas de la terapia cognitivo-conductual para pacientes con trastornos de ansiedad, los programas de entrenamiento en habilidades sociales para pacientes con diagnóstico del trastorno del espectro del autismo. Ahora, ¿cuáles son los recursos y materiales de los cuales nos valemos? Pues tenemos los manuales de terapia neuropsicológica, las pruebas, las escalas de evaluación neuropsicológica, los software de rehabilitación neuropsicológica y la colaboración o la integración en un equipo multidisciplinario con otros profesionales de la salud. Cuando nosotros hablamos de la neuropsicología en evaluación, no podemos obviar lo que es el uso de las pruebas aplicadas, es decir, de las pruebas neuropsicológicas. En los recursos de consulta yo les dejé un material donde pueden profundizar mayores detalles acerca de estos instrumentos. ¿Cuáles son algunas de las pruebas neuropsicológicas mayormente utilizadas a nivel clínico? Vamos a comenzar por una que ustedes ya la deben conocer por psicopatología, que es el Mini Mental o conocida por sus siglas como MMSE. Esta es la evaluación mínima del estado mental, que consiste en la evaluación de las funciones del estado mental. Fue una propuesta de los autores denominados Folstein y Folstein. Esto es una prueba de cribado o de screening neuropsicológico para nosotros poder identificar cómo están las funciones mentales de manera general, lo que son las funciones mentales, sobre todo en el caso de los adultos mayores, porque casi siempre, a menos que nosotros sospechemos que una persona o un paciente viene por una condición neuropsicológica, nosotros podemos aplicar este examen mínimo del estado mental. También está el MOCA o la evaluación cognitiva Montreal. Esta también es una prueba de screening o de privado y sirve para conocer cómo están las áreas del funcionamiento cerebral. Y de acuerdo con lo que nos arroja el puntaje, nosotros podemos evaluar la presencia de daño cognitivo o no. Está el protocolo de Luria o la batería neuropsicológica de Luria, que va a permitir detectar la presencia de patología neuropsicológica de una manera sencilla y rápida.
Existe una adaptación del protocolo de Luria realizado por investigadores de la Universidad Central de Venezuela. Esto es un protocolo breve que dura 10 minutos. Puede utilizarse en adultos mayores de 15 años con un nivel educativo igual o mayor a sexto grado y tiene ítems que exploran distintas funciones y localizaciones. Es utilizada para evaluaciones pre y postoperatorias. Con respecto a lo que son las pruebas cortas de evaluación neuropsicológica, estas pruebas nos van a permitir discriminar cuál es el funcionamiento actual de las funciones mentales del paciente. Por ejemplo, hablé de la adaptación del protocolo de Luria porque la batería de Luria tradicional de Halsten-Reitan es una batería muy larga, arroja muchísima información, pero el costo en tiempo es bastante extenso y en algunas ocasiones suele redundar en la evaluación de los mismos ítems. Entonces, si nosotros establecemos una evaluación individualizada, nosotros podemos seleccionar o elegir una prueba o pruebas que sean cortas. También recordemos que algunos de los pacientes que tienen condiciones neuropsicológicas tienden a mostrar mucha lentitud en sus respuestas verbales. Entonces, nosotros no podemos hacer un proceso de evaluación que sea muy largo o cansado para el paciente, sino que debemos recurrir a pruebas que sean de corta aplicación para que también podamos tener una impresión diagnóstica más rápida y podamos hacer una intervención efectiva. Hablemos también del Cognistas. Esta es una prueba que fue realizada por el grupo conductual en el norte de California y tiene como objetivo evaluar funciones cognitivas en forma breve pero discriminativa. Puede ser utilizada por todos los profesionales de la salud. Evalúa 5 grandes áreas como lo son lenguaje, memoria, construcción, cálculo y razonamiento. Específicamente sirve para determinar cómo está la conciencia, la orientación y la atención. El tiempo de evaluación del Cognistack es de 15 minutos y permite un mayor de discriminación ya que documenta el cambio del estado cognitivo. Esta es una prueba que tiene sustento válido y teórico. Sus resultados son bien recibidos por los especialistas médicos. Y esta prueba ha sido utilizada en diferentes muestras de investigación, como lo es el caso de las demencias, los accidentes cerebrovasculares, en pacientes con abuso de sustancias, con traumatismos cráneoencefálicos y con alteraciones psiquiátricas. Tenemos también el EXIC. Esta es una prueba que evalúa las funciones ejecutivas del lóbulo frontal. Fue diseñada por Donald y Royal en el año 1992. Su tiempo de administración es de 15 minutos. Consta de 25 ítems. Cada ítem recibe un puntaje de 0 a 2. 0 sería una ejecución normal, 1 una realización equivocada con ayuda y 2 una realización francamente alterada. Podemos ver que personas en esta prueba, que personas normales pueden puntuar entre 0 y 5. Arroja un puntaje global de 50, siendo un punto de corte para un adulto joven rara vez supera el 5 de 50. Cuando estamos hablando de entre 5 y 15, esto podría sugerirnos una disfunción en las funciones ejecutivas. ¿Cuáles son las ventajas del uso de esta prueba? Es una prueba breve de funciones ejecutivas, aumenta la discriminación al utilizar con otras pruebas convencionales de despistaje. Está el EXIC-Doc. Esta es una prueba que permite evaluar otras áreas que no se evalúan en la prueba tradicional, como la fluidez del diseño, la fluidez verbal, comandos complejos, orden, serial invertida, conteo, conducta de utilización, percepción temática, memoria de distracción, interferencia. Podemos evaluar lo que son las conductas automáticas, las persistencias motoras,
los reflejos, las ecopraxias y las secuencias manuales. Por otra parte, también tenemos el NeuroSI, el BNCE, que algunos lo optaron por llamarlo el miniluria. Es utilizado a partir de los 18 años. Se utiliza en condiciones como la demencia tipo Alzheimer, la corea de Huntington, el Parkinson, los trastornos cráneoencefálicos y las lesiones como los accidentes cerebrovasculares. Esta prueba tiene dos partes. La primera parte evalúa orientación, memoria, nominación del lenguaje, comprensión y praxis constructivas. La parte 2 evalúa funciones mucho más sofisticadas para evaluar la presencia de alteraciones en el lóbulo frontal. Estamos viendo hasta aquí que todas estas pruebas tienen como fin evaluar específicamente cuáles son las funciones mentales. También tenemos el dibujo de reloj. Ese dibujo del reloj también está integrado a la evaluación cognitivo Montreal o MOCA y tiene una instrucción muy simple que consiste: dibujo un reloj que marque cierta hora. Se evalúa cómo dibuja el círculo, preferiblemente, sobre todo en los pacientes adultos mayores, cómo ubica los números y de acuerdo a ello, esto nos va a indicar si hay alteraciones en las funciones ejecutivas. Está el STRUB, que es el test de los colores. Este test evalúa aquellas funciones ejecutivas que tienen que ver con los procesos de atención, específicamente la atención y la memoria selectiva. De acuerdo al conocimiento o manejo que nosotros tengamos de estas pruebas, nosotros podemos hacer en base a ellas también nuestro plan de intervención. No puedo dejar de mencionar la importancia que tiene la evaluación específicamente en los pacientes adultos, incluso también en los pacientes niños con las escalas Wechsler. No voy a ahondar en las particularidades de este test, pero sí voy a mencionar que este es un test psicométrico, este es un test confiable. Suele ser su acceso a él bastante costoso. Esta es una prueba que no se consigue tan fácil en nuestro país. Hay que mandarla a traer. La última versión tenía un costo alrededor de los 1.000 euros. Por tanto, las evaluaciones o las personas o los especialistas que manejan este tipo de evaluación son evaluaciones que tienen un costo elevado. Las otras pruebas son mucho más fáciles de conseguir en nuestro país. Existen algunas formaciones o entrenamientos online que pueden hacerse en distintos institutos. Si ustedes tienen la facilidad de hacer esta formación, pues sería recomendable, ya que su aplicación y el manejo de ella pues les va a arrojar bastante información en las evaluaciones psicológicas o de carácter neuropsicológica. Entiendo que algunas de las formaciones en psicología clínica en nuestro país, como la especialización en clínica mental o las que se hacen en los hospitales, les entrenan en la aplicación y corrección de las escalas Wechsler. Ya para ir cerrando, es importante recalcar que el avance de la neurociencia va a un ritmo acelerado, sobre todo ahorita, cuando la inteligencia artificial está bastante desarrollada. La tecnología y el progreso científico de la ciencia del comportamiento día a día proponen nuevas técnicas y teorías para entender el funcionamiento cerebral y los procesos que se aplican en su evaluación y rehabilitación, por lo cual el clínico debe realizar una constante actualización para ir de la mano con los avances de esta apasionante relación del funcionamiento cerebral, conducta, cognición y subjetividad humana. Espero que toda esta información les haya sido muy útil
tengamos presente la idea de que cada persona evaluada, cada paciente es único y requiere un enfoque personalizado. Con esta descripción y explicación teórica, damos por culminada esta segunda clase en vivo para la unidad curricular Neuropsicología Clínica. Un gusto haberles acompañado como su tutora. Muchas gracias por su atención. Que tengan éxito en sus evaluaciones.